Dios te bendiga, amada iglesia. ¿Cómo estás en este día? Sabes que estamos pasando un tiempo particular, una semana particular, ya que el viernes pasado la iglesia cumplió 66 años de vida. Y bueno, pastores y los misioneros que podemos en este tiempo acompañar, aún la obra de los hornos como nuestros misioneros más próximos, nos tienen un saludo en este día para nosotros, así que les invito a poder escucharlos, ¿sí? Vamos a escucharlo. Hola, queridos hermanos, quiero decirles feliz cumpleaños como iglesia y quiero agradecerle porque en estos 66 años yo fui uno de los bendecidos por esta congregación. Gracias. Hoy, en aquel tiempo como seminarista y hoy como pastor, quiero agradecerles y quiero animarlos a que sigan adelante ganando territorio para que el reino de Dios se siga estableciendo aquí en la tierra. Que Dios los bendiga. Querida iglesia, en esta fiesta de sus 66 años quiero saludarlos y desearles todas las bendiciones que todavía pueden ser añadidas a ustedes. Estaba recordando que hace más de 20 años, cuando se cumplían los 40 de la iglesia, estuvimos también celebrando y todavía, si no recuerdo mal, el templo era menos de la mitad de lo que hoy es. Así que, como dice Deuteronomio capítulo 1, Dios los ha multiplicado. Se multiplicó el espacio físico y eso trajo gente también, con lugar para multiplicarse. Y luego los 2 turnos, y luego los hornos. Así que mi corazón está lleno de alegría y confío que Dios continuará esta obra, porque después de decir que Dios los ha multiplicado, Moisés les dice, y Él los haga 1000 veces más de lo que son ahora. Con su bendición es posible. Y a veces nos parecen números muy grandes, pero Dios puede hacerlo. Y hay miles de personas afuera que lo necesitan. Así que los abrazo en el amor del Señor, sean bendecidos y continúen gozosos, fortalecidos, creciendo en el Señor siempre. Hola hermanos, un gran saludo desde aquí, feliz cumpleaños, feliz 66 años, Zona Oeste. Me alegro, me regocijo con ustedes en medio de este tiempo, pero con alegría, porque el Señor hasta aquí nos ayudó. Hasta aquí la iglesia ha perseverado, siendo luz, siendo sal en medio de la comunidad. Que el Señor siga prosperando su obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo de dificultad, mucho más aún. Y les mando esta palabra de Hebreos 12:3 que dice: considerad a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os desaniméis ni os canséis en vuestro corazón, para que no nos desanimemos. Tenemos esta esperanza en Jesús, que soportó todo, soportó la ira del Señor de su Padre, ¿verdad? Allí en la cruz para nuestra salvación. Hermanos queridos, pensemos, aferrémonos a la palabra, más en estos tiempos de desánimo. Aferrémonos a su palabra, a sus promesas, a su fidelidad, a la verdad, a la roca que es el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, les sostenga por otros muchos años más de cumplir, no solo por cumplir años, sino cumpliendo la misión. El Señor les bendiga y les mando un gran abrazo y gracias también por acompañarme. Querida iglesia, qué bueno es poder acercarnos a ustedes a través de este medio y saludarles con motivo del cumpleaños. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Estas palabras del libro de Filipenses que sí se acaba de
pronunciar son una realidad en nuestras vidas. Siempre nos recordamos de ustedes con gozo, con profunda alegría y con enorme gratitud. Solamente pedirle a la iglesia, pedirle a los hermanos que permanezcan firmes en la fe, que sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna en la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo, estando siempre aferrados a la palabra de nuestro Dios. Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre la iglesia en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro corazón está con ustedes. Hola Ipso, quiero saludarte en representación de toda la iglesia de 58, decirte que estamos gozosos de poder acompañarlos en esta nueva celebración. Pensaba que hace muchos años se plantó una pequeña semilla allí en un rincón de la ciudad y 66 años después esa semilla se transformó en un gran faro que trae luz, esperanza y dirección a todos aquellos que quieran encontrarse con Dios. Así que nosotros nos gozamos de que puedas estar celebrando este tiempo junto con tus pastores, a quienes amamos, a quienes no solo son nuestros compañeros de milicia, sino también son nuestros amigos. Habíamos planificado poder hacer algunas actividades juntas durante este año. Nos tocó un año muy particular, seguramente Dios nos permitirá pronto poder hacerlas. Así que te mandamos un gran cariño, un fuerte abrazo y decirte que así como recibieron de gracia, también de gracia puedan dar y puedan ustedes sembrar muchas semillas que se transformen en nuevos faros por toda la ciudad. Dios les bendiga. Me sumo a los saludos de este 66 aniversario y bueno, nosotros como iglesia hija les deseamos un feliz y bendecido aniversario. Espero que puedan disfrutarlo y bueno, seguir juntos en esta tarea de extender el reino de los cielos aquí en nuestra zona. Un fuerte abrazo, bendiciones. Buenos días hermanos, estamos acá para saludarlos y dar gracias a Dios por un nuevo año que el Señor le regala a nuestra iglesia. Amén. Y yo quería compartirles dos versículos que habla de la mujer virtuosa y creemos con Adri que Ipso es una mujer virtuosa, ¿no? Y dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, Ipso, sobrepasas a todas. Damos gracias a Dios por esta iglesia amada que nos ha recibido y nos ha acompañado en este último tiempo, tanto a Adri como a mí, al pastor José Luis, a su esposa Marcela, a Narita y a todos los hermanos del ministerio, del presbiterio, de cada uno de los hermanos de Ipso. Agradecemos a Dios por el acompañamiento que la iglesia amada está teniendo con la obra misionera en Los Hornos, esta obra bebé que nació de tus entrañas, Ipso. Gracias damos a Dios porque en este tiempo nos acompañan de una manera muy cercana y queremos, en representación de todos los hermanos de ese lugar, decirte que tengas un muy feliz cumpleaños y que nos sentimos muy acompañados. Gracias a Dios por la iglesia de Ipso. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Amén. Bien, damos gracias a Dios por el saludo de nuestros hermanos y damos gracias a Dios también por la vida de la iglesia y los propósitos que Dios tiene para con la iglesia Bautista Zona Oeste, aquí en la ciudad de La Plata y para todos los lugares donde el Señor nos permite en este tiempo llegar. El día viernes estuvo saliendo un video en internet que tiene que ver con los propósitos de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra propósito desde una mirada muy nuestra, tiene que ver como algo a lograr. El propósito es algo que yo quiero lograr. Pero cuando hablamos los propósitos desde el lado y la perspectiva teológica o la perspectiva de Dios, no es algo a lograr, sino hay algo que ya se está cumpliendo desde el mismo momento en el cual Dios
le dio inicio y le dio propósito a todas las cosas. Tratar de entrar en esta verdad nos ayuda a entender de que todo lo que ocurre es porque tenemos a un Dios de propósitos. Y ese Dios de propósitos nos invita, así como oíamos el domingo pasado o la vez que viste el video anteriormente, nos invita a nosotros a participar de esos propósitos que son eternos y que nos exceden a nosotros, nos exceden en todo sentido. Dios lleva adelante su propósito por medio de hombres y mujeres que en algún momento tenemos que seguir aprendiendo a descubrir y a caminar ese propósito de Dios, aunque muchas veces eso sea algo inescrutable, sea algo que nosotros ni siquiera podamos entenderlo. Simplemente es como que lo vamos descubriendo. Este Dios de propósitos, que la misma palabra de Dios dice que en un momento se van a reunir todas las cosas en Cristo, y esto habla de un propósito de Dios y no nuestro. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 9 y 10, lo decía de esta manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Habla de todo un propósito de Dios. Pero el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta cuestión de voluntad de Dios, de reunir todas las cosas y de reunirlas en su tiempo, tiene un término hebreo, un término que lo vamos a ver a través de un personaje, y ese término hebreo es la palabra Esá. Hace años atrás compartía parte de esta palabra, pero que tiene que ver con este tiempo específico de la iglesia. Quiero tomar algunos puntos de aquella palabra y esto que el Señor quiere hablarnos en este tiempo hoy. Esa palabra Esá significa acción de Dios en la historia, propósitos divinos, son propósitos de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Entender esto es entrar en los propósitos de Dios. Dios va trabajando e involucrando. Y como expresaba recién, hace 66 años atrás, Dios en su propósito le daba vida a esta congregación. Probablemente ninguno de los hermanos que pertenecemos a IPSO estuvo en sus inicios, pero Dios estuvo. Y en los propósitos de Dios, Dios fue poniendo hombres y mujeres a lo largo de muchos años, hasta el día de hoy, para sembrar la palabra de Dios. Y la iglesia, IPSO, fue entrando en ese propósito de Dios y descubriendo y aprendiendo ese propósito de Dios. Término, que acabo de decir, término hebreo Esá, propósitos divinos. Vamos a ver la historia de un hombre, cómo un hombre tiene que aprender en su vida a entrar en el propósito de Dios. Un hombre que habla, pero que cuando entra en los propósitos de Dios, deja de hablar. Vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo 42, y vamos a leer los primeros 6 versículos de esta palabra. Leemos entonces. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento
en polvo y ceniza. Hay otra versión que voy a leer porque le da luz a lo que quiero en este día compartir, que dice: y Job respondió a Yahvé: sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable, dice esta versión. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado grandezas que no entiendo, maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable. Voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto, me arrepiento en el polvo y la ceniza. Esta versión, como la anterior, nos está indicando dónde todavía está Job. Para poder entender dónde está Job, uno tiene que remontarse al capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que a este hombre le llegan un montón de calamidades, un montón de historias y de problemas todas juntas en un mismo día. En un mismo día él va a perder todo su sentido económico, en un mismo día él va a perder todo su sentido familiar, en un mismo día él va a quedar quebrado emocionalmente, económicamente, un hombre que queda quebrado. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que él, cuando va escuchando estas noticias, y las últimas que escucha es la muerte de sus propios hijos, él dice, la palabra de Dios, que él rasga sus vestiduras, dice que rapa su cabeza y dice que se sienta en ceniza. Es justamente este versículo, dice: yo me arrepiento en polvo y ceniza. Estamos al final del libro, pero desde el inicio del libro, donde él se sienta en ceniza, va a pasar todo un proceso para este hombre que todavía está sentado en la misma ceniza. Eso significaba que este hombre estaba lleno de dolor, este hombre estaba lleno de angustia. Todas estas actitudes que plantea este varón de esta manera es porque él realmente está acongojado, su vida está angustiada, su vida se ha destrozado de un momento para otro y lo expresa de esta manera. Y es ahí donde se queda sentado. El capítulo 2 va a decir la palabra de Dios de que va a venir su esposa, que al verlo enfermo y al verlo como él estaba, le va a decir: maldice a Dios y muérete, ya está. Y de esa manera él todas las veces va a responder: ni aún temes a Dios, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Y este hombre va a mantener su integridad. Pero que mantenga su integridad no implica que el libro vaya mostrando que en su interior estaban ocurriendo estas cosas. Cuando uno va avanzando en la lectura, vamos a ver de que se le acercan esos amigos que le van a empezar a hablar diciéndole: a vos te pasa esto porque sin duda estuviste haciendo algo mal. Y Job dice: no hice nada mal. Y él comienza a hablar, pero en un momento, en el capítulo 23, Job está desbordado. Y desbordado, en un momento, él desafía a Dios, como muchos, que en momentos de angustia desafían a Dios. El capítulo 23 dice la palabra de Dios, los primeros versículos: y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Observen cómo arranca. Él habla desde un lugar. Todos hablamos desde un lugar. Cuando la persona está enojada, habla desde ese lugar. Pero cuando la persona está en amargura, como este hombre está en amargura, habla desde la amargura, solo que él lo expresa. Y dice: hoy también, hoy de nuevo, voy a hablar con amargura, porque es lo que está en él. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Este hombre, hasta el gemido ha sido quebrantado. Y él va a expresar: ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Este es un hombre lleno de dolor. Es un hombre que está trabajando su vida, que no puede entenderlo. Y en un momento desafía a Dios. ¿Dónde está Dios? Yo voy a Él. Tengo todos mis argumentos en mi boca.
Interesante. ¿Cuántas veces tenemos argumentos para con Dios? Muchas veces. ¿Y cuántas veces esos argumentos están detrás del dolor, de la desesperación, de la soledad o de la amargura como este hombre? Job no entendía por qué sucedían esas cosas y al parecer tiene argumentos para con Dios. Pero cuando el libro sigue escribiéndose, vemos que Dios tiene un trato con él y va a comenzar a hablar con Dios. Y hay dos discursos que encontramos en la palabra del Señor. El primer discurso comienza en el capítulo 38 de Job. Desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40, vamos a ver de que ahora es Dios quien va a hablar con Job. Y algunas cuestiones que he notado en la palabra del Señor, hoy volví a leerlo para poder expresarlo. Y va a decir el capítulo 38, comenzando de esta manera: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está hablando a Job. Con el cual va a seguir diciendo: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y la primera pregunta que le hace directamente desarma a este hombre: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si eres inteligente, si eres sabio. ¿Dónde estabas tú? Y comienzan una serie de preguntas. Capítulo 38, capítulo 39, encontramos estas preguntas. Y en un momento, en todo este discurso, lo que Dios le va a mostrar a este hombre es su ignorancia. Cuando nosotros queremos entender toda la obra de Dios, no la podemos entender. Dios seguirá siendo soberano. Y es ahí donde va a responder Job y va a decir en el capítulo 40, versículos 3 al 5, entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? No tengo respuesta. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y uno tiene que preguntarse si es este mismo hombre que dijo: ¿dónde está la silla de Dios? Yo llenaría mi boca de argumentos. El que ahora dice: pongo mi mano sobre la boca y no volveré a hablar. Es la misma persona. Es que tuvo un trato con Dios. Aprende que no sabe. Se sabe ignorante de las cosas de Dios. A veces queremos interpretar a Dios desde nuestra postura y Dios sigue siendo el soberano, el eterno. Dios sabe que quiere reunir todas las cosas en Cristo y sabe cómo hacerlo. Y yo tengo que descubrir ese propósito divino de Dios. Y Dios, que es un Dios que me invita, me llama a descubrirlo, pero tengo que aprenderlo. Y tiene que haber una disposición a aprender. Porque cuando Job dice esta respuesta: y aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Y para decir ¿qué te responderé? Es porque pudo escuchar a Dios hablándole, pudo escucharlo. ¿Cuántas veces Dios nos quiere enseñar y nosotros no queremos aprender? Que Dios nos quiera enseñar, que Dios te llame, no significa que yo quiera aprender o que yo vaya. Son cuestiones diferentes. Después de esa respuesta viene un segundo discurso de Dios para con Job. Y ya el segundo discurso, desde el capítulo 40 al versículo 6 al capítulo 41, versículo 34, es cuando Dios le va a demostrar a Job que Dios es un Dios justo. Bendito sea nuestro Dios. Dios es un Dios justo. Cuando algunos entienden o piensan que Dios es un Dios injusto, este discurso va a demostrarle de que Dios es justo y hace justicia y sabe por qué hace las cosas. El libro de Job va a plantear
Un problema que hasta el día de hoy parece algo irresuelto, porque tiene que ver con aquello que se le ha llamado la lógica retributiva. Y la lógica retributiva es que si vos haces las cosas bien, las cosas te van a ir bien. O peor aún, no te pueden ir mal. ¿Cuántas veces lo pensamos de esta manera? Nosotros pensamos que haciendo las cosas bien, solamente esa ecuación, en la obediencia está la bendición. ¿Y a eso qué decimos? Amén. En la obediencia está la bendición. Pero eso no significa entrar en los propósitos de Dios. Cuando uno mira la palabra del Señor, vamos a encontrar de que el profeta Elías se presenta ante Acab y le va a decir, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Y se fue. Y el texto de la palabra de Dios nos dice que por 3 años y medio no llueve. Y cuando vuelve, que hace descender fuego del cielo y que viene la lluvia y que se va Elías a una cueva. Y va a decir Elías, solo yo he quedado. Dios le va a decir, hay 7,000 rodillas que no se han doblado frente a Baal. Pero esos 7,000 padecieron la misma necesidad que todo el pueblo de la falta de agua. Ahí no hay lógica retributiva. Ahí no hay una cuestión sine qua non donde uno puede decir simplemente yo hago lo bueno, me sale lo bueno. Y con esto no quiero decir que no hay que hacer lo bueno, porque la palabra de Dios también sigue diciendo en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y uno tiene que sembrar bien para cosechar bien. Pero en este caso, vemos que estos no doblaron sus rodillas frente a Baal y padecieron lo mismo que los demás. Entonces no entra dentro de la lógica retributiva. Y cuando uno piensa de esta manera, en algún momento se va a chocar con la realidad de que las cosas son distintas. Como Job, hombre temeroso de Dios, hombre íntegro, hombre apartado del mal, le deberían ir las cosas bien, pero no le van las cosas bien, le van las cosas mal. Y Dios está teniendo un trato con este hombre. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, porque hablamos en el capítulo 11 de los héroes de la fe y demás. Hay que leerlo todo el capítulo 11. Cuando dicen, mas otros fueron atormentados, versículo 35, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, eso significa burlas y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, los cortaron con sierras, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y escuche esto lo que dice la palabra de Dios. Y aunque todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. No entra dentro de la lógica retributiva. No entra dentro de esa cuestión. En un momento vemos que Job está dentro de esto. Yo no hice nada malo. Y los demás le dicen, vos hiciste algo malo. Cuando uno llega al final del libro, vamos a ver de que Dios va a decir, el único que habló verdad es Job. O sea, Job dice, no hice nada malo, y es verdad, pero tiene que entrar en otro trato. Y es ahí cuando vemos esta lectura que hicimos al principio, al final, después de dialogar con Dios. Va a decir, ahora entiendo, ningún proyecto te es irrealizable, todo te es realizable para ti. Y yo empañaba el conocimiento. Job comprende la esá de Dios. Job entra en los propósitos de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Aprende a entrar en los propósitos de Dios. No todos pueden entrar en los propósitos de Dios. Hay que querer escuchar y hay que querer aprender. Job
entra en estos propósitos, designios de Dios. Decía al principio, la iglesia cumplió 66 años y gloria a Dios por esto. Porque sin duda Dios la mantuvo, Dios la sostuvo, Dios la sostiene, Dios la sostendrá. Gloria al Señor por nuestra congregación, por cada hermano, por cada hermana. Gloria a Dios. Pero es la iglesia donde también como las personas tienen que entrar en el propósito de Dios y cumplir el propósito para el cual Dios la creó. Todos. Porque el día de mañana nos presentaremos delante de Dios y deberemos decir como Jesús: Padre, la obra que me diste para hacerla terminé, la he acabado, la he terminado. Juan capítulo 17. Pero si hoy Dios me llamara a su presencia, yo puedo decirle lo mismo: la obra que me mandaste a hacer, lo estuve haciendo. Bueno, es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que responder, porque es entrar en los propósitos de Dios, la palabra de Dios. Esa palabra esá, esa palabra hebrea, por lo menos tiene 3 connotaciones. Y la primera connotación que tiene es que Dios no es ningún improvisado, Dios sabe lo que hace. Tiene que ver con esa connotación. Y tiene que ver con una cuestión que se ha ido madurando en el tiempo, desde la eternidad. Dice la palabra del Señor, Jeremías 23:20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Ahí está el propósito de Dios. No es algo improvisado, viene. No tiene cambios. En segundo lugar, la esá de Dios es infalible, es irrevocable y no tiene cambios. Por eso es que ahí entra la fe, nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Isaías 46:11, yo hablé, dice Dios, y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y es Dios hablando. Y cuando uno entiende esto, es cuando uno va acomodando la fe a lo que Dios está haciendo. Y no yo tengo que acomodar a Dios a mi fe, sino que yo acomodo mi fe a Dios. Eso es una cuestión de crecimiento y es entrar en la esá de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Yo tengo que preguntarme eso. Pero en los salmos y en los proverbios, lo tercero, la esá de Dios tiene que ver con pedagogía, con enseñanza. Por eso lo va a decir de esta otra manera. Proverbios 19:20 va a decir, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y eso tiene que ver con lo que tiene que hacer Job. Job tiene que escuchar. Si logra escuchar a Dios, las preguntas de Dios, aunque no tenga respuestas, va a poder empezar a entrar en la esá de Dios. La esá de Dios es su acción en la historia. Dios es un Dios de la historia. No está ajeno a la historia. No está ajeno a tu historia. No está ajeno a tu vida. Dios es un Dios de la historia. Y Dios es un Dios que acompaña a los pueblos hasta el día de hoy. Y cuando uno entra en la esá de Dios, entra en la paz de Dios, que aún supera la revelación que Job tiene tiempo antes. Porque Job, en medio de su dificultad, tiene una revelación tremenda. Una revelación en capítulo 19, versículos 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Él está mal, sigue sentado en ceniza. Está mal, su dolor, su llaga está ahí, pero él sabe algo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, dice, y no otro, porque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando uno tiene ese tipo de revelación en su vida, porque la situación está mal, pero tiene esa revelación, yo sé que Dios está conmigo. Cuando uno tiene esa revelación, le da paz. Pero la esá de Dios te da paz siempre. Porque pase lo que te pase, no es solo un momento. Es entender de que Dios está cumpliendo sus planes. Son propósitos divinos. Es otra cosa. Por eso que entrar en la esá de Dios. Y Él va a decir de esta manera, yo sé, ahora lo sé, va a decir, está entrando o entró. Ahora es
alguien que ha aprendido, yo sé que eres todopoderoso, que tu plan se está cumpliendo. Por eso no es lo mismo. A veces conocemos el pasaje que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted lo conoce, vos lo sabés, ese versículo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo. Cuando yo lo entiendo, que todo lo que mi vida vive y todo lo que me ocurre es por voluntad de Dios, y a los que aman a Dios todo me ayuda bien, es porque entré en la esa de Dios. Eso es otra cosa. Y yo tengo que entrar en eso, es entrar en ese principio de Dios. Porque si no llega a percibir esto, tampoco tiene que oscurecer el conocimiento. ¿Recuerdan cómo arranca el capítulo 38? Dios le dice, ¿quién es el que oscurece el entendimiento? ¿Quién es el que habla por hablar? Está diciendo eso. ¿Cuántas veces sin entender hablamos por hablar? Es Job 38. Job respondió, ¿quién es el que oscurece? Es por eso que si no sabemos, bueno, debemos aprender. Entrar en la esa de Dios no es sencillo, no es fácil. Hubo hombres en la historia que encontramos que entraron en la esa de Dios. Y el que vengo a traer como ejemplo es el ejemplo de José, un hombre o un jovencito vendido, exiliado, un hombre que tuvo que irse a otro país, un hombre que fue esclavo, un hombre que se mantuvo íntegro, cómo pecar contra Dios, y que fue puesto preso en un lugar. Pero hay dos ejemplos en la palabra de Dios. Y uno de ellos está cuando se da a conocer a sus hermanos. Y en Génesis 45, versículos 3 al 7, dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Escuche, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entró en la esa de Dios. Todo lo que me ocurrió fue para preservación de vida. Y sigue diciendo, pues ya ha habido 2 años de hambre, 2 años y medio de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escucha el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, para la posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de mi gran liberación. Es justamente eso, entra en la esa de Dios. Este hombre ahí se está dando a conocer, pero aún estando en la cárcel, cuando interpreta el sueño del panadero y el sueño del copero, le va a decir a uno de ellos, cuando vayas delante de tu Señor, dile que se acuerde de mí y que me saque de esta casa. Saque de esta casa. Si él estaba en una cárcel, ¿cómo hace José para hacer de una cárcel una casa? Entrando en los propósitos de Dios. No hay otra manera, sino la cárcel. Siempre será cárcel, pero deja de ser cárcel y pasa a ser casa cuando yo entiendo que esto es parte del propósito de Dios para mi vida. Por eso que cuando nos encontramos en el plan y en el designio y la voluntad de Dios, es que podemos asumir que lo único que sabemos es que no sabemos. El versículo 2 del capítulo 42, 2 y 3 dice, sé que eres poderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Estoy leyendo Biblia de Jerusalén. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Nos sentimos a veces identificados, ¿no? Hablar de grandezas y de cosas que ignoramos. Sé que todo lo puedes. Es ahí cuando
Él va a decir, yo sé, ahora sé. El conocimiento que está detrás de esa palabra, yo sé, está muy reflejado en la vida del cristiano. Y antes de decirte algunos versículos, te pregunto, ¿qué es lo que sabes de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Qué sabes de Dios? Voy a ir primero a la Biblia. El Salmo 140, versículo 12, dice el salmista, yo sé que Jehová tomará a cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Fíjese lo que sabe este hombre. Yo sé esto, que si hay aflicción y hay falta de justicia, dice, yo sé que Jehová tomará. Qué lindo conocimiento. Otro conocimiento, otro salmo. Salmo 135, versículo 5. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¿Sabe eso usted? ¿Que Dios es grande? ¡Qué lindo conocimiento! Salmo 119, versículo 75. Conozco, yo sé, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Escuchó? Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Sabe eso usted que a veces en la aflicción Dios es soberano? Bendito Dios. El mismo Salmo 119, versículo 152. Hace mucho que he entendido, dice el salmista. O sea, hace mucho que ya sé tus testimonios y que para siempre los has establecido. El salmista dice, hace mucho que ya sé que la palabra de Dios permanece para siempre. Qué lindo es saber esas cosas. Job lo decía de otra manera. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Pero después del interrogatorio, ahora sabe otra cosa. Sabe que ninguna idea, ningún proyecto le es irrealizable para Dios. Sabe que Dios puede hacer todas las cosas y que sus juicios son justos y que sus caminos son justos. Oh, gloria a Dios. Cuando uno entra en la esá de Dios, entra en los propósitos divinos de Dios, es cuando comienza a vivir la vida de Dios y dejar que la vida de Dios lo lleve a uno. La expresión todo lo puedes es la acción de Dios en todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Y Job va a decir, admite ahora, que habló de cosas que eran maravillosas, que le desbordaban, que no entendía. Es por eso que ahora puede entender, todavía sentado en ceniza, recuerde eso, me arrepiento en polvo y ceniza, todavía está sentado en ceniza, pero ahora puede entender de que aún sentado en ceniza, Dios tiene propósito para su vida. Gloria a Dios. Porque después de esto vino la restauración. Cuando aprendió, cuando entendió. Y es ahí cuando se da cuenta, el versículo 5, de oídas te había oído entonces. Todo lo que sabía de vos era algo que me había sido dicho. Pero ahora mis ojos te ven, ahora los ojos están viendo otra cosa. Exteriormente, lo explico de esta manera, exteriormente Job sigue llagado, Job sigue sentado en ceniza, no ha dejado eso. Pero la palabra de Dios, las preguntas de Dios han convertido su mirada y al convertir su mirada cambió su perspectiva de vida. ¡Qué diferencia! Por eso es que hablamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios es tan importante y no tenemos que apartarnos porque la palabra de Dios transforma nuestro modo de vida. Él incorporó la palabra. Job se sitúa ahora en el plan de Dios. Ha escuchado, su mirada y sus oídos ahora están sanos. Y cuando escuchamos a Dios y cuando nos damos cuenta de la realidad de Dios, es cuando nos cae el arrepentimiento. Mis ojos te han visto y ahora me arrepiento. Y ahora me vuelvo y me arrepiento en polvo y ceniza donde estaba. No estaba en otro lugar, estaba sentado ahí. Me arrepiento. Y la pregunta es, ¿de qué se arrepiente? ¿De qué se está arrepintiendo? De ponerse en el lugar de Dios. Y dejar a Dios donde tiene que estar.
y como hombre quedarse donde tiene que estar. Esa es una enseñanza para nosotros. Es ahí cuando él se arrepiente y el verbo es un verbo raro. Raro porque se usa pocas veces en la Biblia. Es el verbo nacham. Ustedes lo ven acá escrito. Nacham. Este verbo no es común porque tiene que ver con esto que voy a hacer ahora. Respirar profundo. Ese verbo tiene que ver con eso. Respiro profundo. Es cuando en medio del dolor uno dice, ahora entiendo. Entró en la esá de Dios. Dejó de luchar. Y cuando eso se da en la vida, respirar profundamente, es cuando hay un cambio. Es ahí cuando tengo que preguntarme, ¿puedo pedirle cuentas a Dios? ¿No? Acá están mis hermanos que me acompañan siempre. Hoy tenemos extras, pero puedo preguntarles a ellos, ¿puedo pedirle cuentas a Dios? Y la respuesta de ellos después de escuchar esta palabra, ¿cuál sería? Sí, claro que sí. Podemos pedirles cuentas a Dios. Pero el pedirle cuentas a Dios es entender que Dios está obrando conforme a su voluntad, conforme a su justicia, conforme a su razón. Y Dios sabe lo que está haciendo. Yo sé que en este tiempo de pandemia, Dios sabe lo que está haciendo. Yo sé y me da paz entrar en ese consuelo del Señor. Cierro con estos 3 estadios, porque en Job hay claramente 3 estadios en este hombre a través del libro. El capítulo 1, en los primeros versículos, encontramos a Job que tiene un concepto de Dios, Dios que lo protege, cuida sus cosas, cuida de sus hijos, un Dios protectivo. Pero cuando eso le es quitado, hay otro concepto de Dios. El Dios es agresivo. ¿Dónde está Dios? Quiero encontrar esa silla. Muchas veces nos pasa eso. Un Dios agresivo. Pero cuando uno sigue el libro, al final encuentra que hay un Dios que posee control de todas las cosas. ¿En cuál estás? ¿Quién es Dios para vos? Yo sé que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento. Y cuando eso ocurre, es que Job puede volver a callarse y dejar de cuestionar a Dios y comenzar a entrar en la esá de Dios. Es ahí, en ese punto exacto, donde se convierte en señal para los demás. Lo que Dios nos ha llamado a hacer, señal y presagios para otros. Señal para los demás. Y Dios le restituye todo. Yo creo profundamente que Ipso y cada uno de ustedes está respondiendo también al plan y a la soberanía de Dios. Dios nos ayude a descubrir cada día ese propósito eterno en el cual podamos vivir. Pero hay algo que tenemos que hacer, escuchar a Dios y pedírselo. Y vamos a hacer eso ahora por medio de la oración. Vamos a orar. Oh Padre, alabo tu nombre y bendigo tu nombre, Señor. Señor, he abierto tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias por la misma que tú nos la das en este día. Gracias, Señor, por estos 66 años de la iglesia. Gracias, mi Dios. Gracias porque de tiempo en tiempo ha ido descubriendo los propósitos para esta congregación. Pero, Señor, en este día, esta palabra nos la traes también a nosotros. Y tú sigues llamándonos y tú sigues buscándonos para que respondamos y entremos en los propósitos eternos de Dios. Bendito Padre Celestial. Oh Dios, así como Job te escuchó y se arrepintió, podamos en este día tener esta actitud en nuestro corazón. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, perdónanos
por las veces que ocupamos tu lugar, te dijimos lo que tenías que hacer, por las veces, Señor amado, que quisimos encontrarte y pedirte argumentos de cosas. Oh Dios, tú eres el soberano, tú sabes lo que haces, tú sabes por qué, oh Dios, llevas adelante esta historia. Oh Dios, ayúdanos a ser parte y a descubrir esa historia en Dios, porque si nos has llamado, hay algo que tenemos para hacer. Bendito tú, Dios, en este día y para la gloria de tu nombre. Oramos en este día. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta palabra predicada. Y quiero decir 3 cosas antes de finalizar, 4 cosas. En primer lugar, si esta es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, Dios te ama y Dios te está buscando. Escríbenos a la dirección que está saliendo, escríbenos, queremos saber de ti. En segundo lugar, quisiera decirte que si quieres profundizar esta palabra, puedes entrar a la página de la iglesia y ahí vas a ver el estudio bíblico. Para que lo puedas hacer, dedícate al estudio de la palabra. Es una relación personal con Dios. En tercer lugar, no dejes de participar el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a hacer algo especial. Vamos a compartir la mesa del Señor. Va a ser nuestra primera vez como iglesia y lo vamos a hacer. Así que prepárate ahí en tu casa, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu familia, prepara el pan, prepara el vino o el jugo, prepáralo, porque vamos a participar todos juntos. Y por último, ahí viene lo de Rincón Kids, para que los chicos también reciban su enseñanza. Que el Señor te bendiga y feliz cumpleaños, iglesia. Dios te bendiga.